Latinoamérica ha sentido desde la educación pública un embate de las reformas educativas neoliberales en los últimos 40 años, iniciando en Chile, que en el marco de la dictadura se acercó e implantó esas reformas de forma vertical, impuestas como prueba piloto de lo que ocurriría posteriormente para el resto de los países. En las décadas de los 90 del siglo XX y del 2000 y de 2010 del siglo XXI, todos los niveles de los sistemas educativos han recibido orientaciones, tanto desde las conferencias mundiales y regionales de la educación, como desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o desde la OCDE, para que su labor se tecnifique a tal punto de que pueda atender al ya denominado cliente, con la excelencia como un mercado privado podría llegarlo a atender. Dicha excelencia se soporta en la gestión de la calidad total, modelo implantado a mediados del siglo XX para el desarrollo industrial y empresarial, y ahora impuesto para la educación. De esta forma, en la actualidad, estamos abocados a pensar, realizar y rendir ante procesos de medición permanentes de la calidad en todos los procesos, los cuales se deben documentar, estructurar, articular y proyectar como en una empresa para beneficio en últimas del cliente. La educación pública en todos sus niveles ha sufrido el embate de este pensamiento instrumental que confunde los fines con los medios y que devalúa la razón de ser, en última, de una educación centrada en la dignidad humana integral, que a nivel de lo público, en resumen, busca trabajar por aquellos seres humanos que sufren la vulnerabilidad en todos sus sentidos, fruto de las consecuencias de los embates económicos, sociales y humanos, que a veces se invisibilizan, que invisibilizan las diferencias humanas. Es por ello que el ideal es que el Estado en su conjunto busque generar políticas que rompan con la inequidad y la desigualdad social. Es por esta razón que abordaremos en el día de hoy el texto Las reformas educativas neoliberales en Latinoamérica, de Susana López Guerra y Marcelo Flores Chávez. Texto publicado en la Revista Electrónica de Investigación Educativa del año 2006, que si bien puede tener ya un recorrido de 18 años, cumple con el papel de develar lo que ocurría y lo que siguió ocurriendo en nuestro continente a raíz de estas reformas educativas. La lectura se hace con fines netamente académicos. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, los y las interesadas en las teorías críticas, la sustentabilidad, los planteamientos disruptivos y alternativos al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que estas lecturas nos generen cuestionamientos y propuestas profesionales, sociales y ciudadanas para la actuación y defensa de la educación pública. Las reformas educativas neoliberales en Latinoamérica, de Susana López Guerra y Marcelo Flores Chávez. Resumen. Con el argumento de la ineficiencia de los sistemas educativos de Latinoamérica, organizaciones políticas y de financiamiento internacional promovieron reformas para modernizar la educación en esta región, con la lógica del libre mercado. Chile fue el laboratorio de las reformas que posteriormente se generalizaron al resto de los países. En este artículo se analiza el argumento de la mejoría de la calidad educativa mediante la competencia, como una estrategia para privatizar la educación, con el traslado del financiamiento público al privado, en detrimento de los sistemas educativos nacionales. Y finalmente se presenta la modernización y el fracaso del sistema educativo mexicano organizado desde el modelo de libre mercado. Introducción. El actual modelo económico, sociopolítico y cultural de la globalización responde a una política de renovada concentración de capital en las élites mundiales. El intelectual norteamericano Noam Chomsky, 2001, afirma que no es posible conocer ni explicar los objetivos de los programas y las políticas públicas de Latinoamérica sin considerar las recomendaciones de las agencias internacionales de financiamiento que detallan específicamente cada área de la vida de los países no desarrollados, condicionando los empréstitos al cumplimiento de sus recomendaciones. Los gobiernos de Latinoamérica se han visto obligados a aplicar políticas similares para liberar los sectores productivos estructurales, reservados con anterioridad exclusivamente al Estado, y en un segundo momento para liberar los sectores comercial, financiero y de servicios. La premisa fundamental del neoliberalismo para reorganizar la vida económica, social y cultural en el ámbito mundial es el libre mercado, el juego de la competencia entre la oferta y la demanda sin restricción alguna. Este principio resulta absurdo si se consideran las condiciones de desigualdad de América Latina en relación con los países desarrollados, ya que la mitad de sus habitantes vive en situación de pobreza. Aun cuando el comercio de esta región representa 22% del comercio mundial, la riqueza se concentra en Estados Unidos y Canadá, y en las clases altas del continente por el traslado masivo de la riqueza del sur hacia el norte y por la distribución inequitativa de la riqueza al interior de las sociedades latinoamericanas. Esto se sustenta en Bersall, 1999. Es evidente entonces lo injusto de cualquier política pública, incluida la educativa, fincada en las premisas de la competencia en condiciones de tan extrema desigualdad,
tanto internacional como nacional. Subtítulo: La promoción de las reformas educativas en América Latina. Las reformas educativas neoliberales para América Latina fueron planteadas desde las instancias de poder internacional y nacional como respuesta a los problemas de calidad de los sistemas educativos de la región. El diagnóstico y las propuestas para la modernización educativa de Latinoamérica se realizaron con la participación de los más diversos actores sociales de los estados latinoamericanos, comandados por políticos, intelectuales, académicos y organismos no gubernamentales de Estados Unidos. Identificaron que la falta de eficiencia, eficacia y productividad educativa radicaba en el acelerado crecimiento de los sistemas educativos nacionales, debido a la masificación de la matrícula y los ineficientes esquemas de operación administrativos altamente centralizados. El problema de la calidad educativa en Latinoamérica quedó reducido a un problema de gestión. La solución que propusieron fue transformar las estructuras y la organización de los sistemas educativos mediante la lógica de la libre competencia del mercado. Se prescribió que las funciones, los recursos y las competencias de las instancias nacionales centralizadas se transfirieran a las locales para lograr la eficacia en la administración de los recursos. La descentralización favorecería la autonomía de la administración educativa local, al reducir la subordinación de las instancias estatales a la instancia central nacional, con lo cual esperaban democratizar la educación. La ganancia adicional sería disminuir el pesado y costoso aparato burocrático, y con ello contribuir al adelgazamiento, entre comillas, gubernamental. Los promotores de las reformas fueron el Diálogo Interamericano y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional, así como sus patrocinadores, United States, la Agencia por el Desarrollo Internacional, USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Avina, The Dinker Foundation, de Fund Global, del Desarrollo Global Network y otros. Para impulsar estos cambios educativos en Latinoamérica se creó en 1982 el programa de la promoción educativa en América Latina y el Caribe. En siglas es PREAL y su página web es www.preal.org. Los objetivos de ese PREAL han sido impulsar la descentralización de la gestión, la educación con equidad y promover la calidad educativa, el perfeccionamiento docente y el financiamiento compartido por diversos actores sociales. La desconcentración de la gestión educativa hacia las municipalidades y la vinculación del sector empresarial con el sector social, los gobiernos locales y los padres de familia. Esto se sustenta en Gajardo, 1999. Sus dos programas institucionales son Empresa y Educación, entre comillas, diseñado para vincular la educación con los procesos productivos y para que el sector empresarial ejerza el liderazgo en el mejoramiento de la calidad educativa, y el programa de, entre comillas, pasantías para docentes en América Latina y el Caribe. Naomi Klein, del año 2001, ha estudiado el interés del empresariado por participar en la organización de las escuelas. Esta autora identificó cómo, en Estados Unidos, desde finales de la década de los 80 del siglo XX, las grandes corporaciones consideraron la incorporación de una gran masa de población juvenil, concentrada en las escuelas, al consumo de sus productos. Eliminaron la frontera de la educación con la publicidad, y de esta manera las escuelas se convirtieron en grandes centros publicitarios con anuncios y carteles exhibidos de manera constante y permanente a los alumnos para promover sus productos, tanto en forma impresa como por medio de los programas computacionales introducidos en los equipos que donaron a las escuelas. Transgredieron la privacidad de los jóvenes, exploraron sus intereses y pautas de navegación en la Internet, para inducir al consumo de productos ya existentes o para crear nuevos, de acuerdo con lo investigado, entre comillas, investigado. Las grandes compañías de este país reactivaron el consumo sobre este sector en la década de los 90. El sentido de la educación fue tergiversado mediante la promoción de premios a los alumnos que generaban nuevos diseños de venta o de promoción de los productos de las compañías patrocinadoras, como parte del currículo escolar. El argumento pedagógico esgrimido es que esta es la manera directa de vincular la escuela con el campo empresarial y el mundo laboral. Otro aspecto han sido las políticas de donaciones en efectivo o en especie, con las cuales las grandes compañías imponen condiciones a escuelas, profesores y estudiantes para que se abstengan de hacer críticas, censuras o de manifestarse en contra de sus políticas empresariales. A pesar de que estas mismas empresas causan daños a la salud, deterioran el medio ambiente, patrocinan acciones políticas en contra de gobiernos constitucionalmente instituidos en otros países, o por sus políticas laborales, que son nacionales o internacionales. Eso se soporta en Klein 2001. Por supuesto, los valores educativos difundidos han sido la ganancia, la competencia y el darwinismo social. Subtítulo: Los antecedentes de las reformas educativas en Latinoamérica. Chile fue el laboratorio continental en la aplicación de las reformas educativas en 1980.
se fundó el primer Sistema Nacional de Medición de la Calidad en la Educación, por sus siglas, SINCE. Y en función de sus resultados, en 1981 se disminuyó la subvención a la educación pública. Esto soportado en Núñez, citado en Puigros, 1994. El mecanismo de privatización en Chile fue el programa de educación particular subvencionada, de tal suerte que entre 1980 y 1990, 22% de la matrícula de la escuela pública pasó a la escuela privada, y de los recursos públicos a los particulares un monto de 402.4 millones de dólares. Esto se soporta en Rojas, 1997. La descentralización educativa a los municipios y a las escuelas particulares tuvo como consecuencia que se modificaran las condiciones contractuales del profesorado, la jornada laboral y la destrucción de su organización gremial. En el aspecto administrativo y pedagógico, la flexibilidad curricular para adaptar los contenidos y objetivos mínimos a la realidad local se estableció mediante el Programa Escolar Institucional, es decir, el PI, lo mismo que sucedió en Venezuela, Colombia y Argentina. La segunda parte de la reforma educativa chilena se realizó durante el gobierno de concertación de partidos por la democracia, coalición de centro-izquierda, que derrotó electoralmente al régimen militar. Este cambio no significó la modificación del modelo económico-social. El nuevo gobierno de la coalición mantuvo la privatización educativa que la dictadura había impuesto. Los actores políticos de izquierda argumentaron que los costos para revertir las reformas educativas eran muy elevados e, entre comillas, imposibilitaban el tránsito a la democracia. Esto se soporta en Rojas, 1977. Además, consideraban la descentralización como una oportunidad para mayor protagonismo del poder regional al promover la participación de los actores locales en la elaboración de las políticas educativas. En 1993, la legislatura, incluidos los partidos de izquierda, aprobó la Ley de Financiamiento Compartido, que autorizaba el cobro de cuotas a las escuelas particulares subvencionadas con el erario público, sin que el gobierno disminuyera la subvención, como estaba prescrito en el periodo de la dictadura. Esto soportado en Rojas, 1997. En Argentina, el primer ensayo descentralizador fue en 1978 y demostró la incapacidad de las provincias para financiar las escuelas que se les transfirieron. El gobierno federal no cumplió con el financiamiento y la sociedad civil no pudo asumir, ni económica ni culturalmente, las funciones educativas que el Estado le delegaba. Los resultados de las investigaciones de Guillermina Tiramonti 1997 reportan que en el segundo intento, en 1991, el imaginario social del pueblo argentino inició un proceso de transmutación y pasó de considerar el financiamiento de la educación como un derecho humano y un deber del Estado, a tomarlo como un derecho a adquirirse por competencia de recursos financieros bajo el esquema de la elevación del rendimiento. Los padres de familia y docentes, que en el año de 1991 se manifestaban defensores de la escuela pública y resistían la tendencia privatizadora, para 1995 habían desarrollado en su lugar una fuerte competitividad interinstitucional por la obtención de los recursos extraordinarios asociados al financiamiento de los proyectos educativos especiales. Según los informes de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, soportado en Puigros, 1994, y en Tiramonti, 1997, los profesores de este país han enfrentado una demanda social de orden asistencial, más que pedagógica, ante la precariedad en la que vive la mayoría de la población marginal. Los maestros de las escuelas provinciales y de barrios populares disponen de alrededor de una hora, promedio al día, para dedicarse realmente a la enseñanza, pues las escuelas públicas se han convertido en comedores escolares y lugares de atención de parte de alimentación básica de niños, madres, ancianos y desocupados. Por su parte, la clase media exige una formación que le posibilite la inserción inmediata en el mundo laboral para mantener la condición social, aunque los empleadores de la localidad o la región que orienta de manera directa las políticas educativas locales no puedan realmente satisfacer estas demandas. El esquema modernizador aprobado en Chile y en Argentina se repitió en Colombia en 1994, con el programa, entre comillas, al filo de la oportunidad, en el marco normativo de la Ley General de Educación, en la que se estableció el Proyecto Educativo Institucional, o PI. En el mismo año sucedió lo mismo en Costa Rica, con la, entre comillas, política educativa hacia el siglo XXI, y a través del Consejo Superior de Educación. En Panamá, con el, entre comillas, Pacto por la Modernización de la Educación Panameña, y la estrategia decenal de, entre comillas, modernización de la educación panameña. En Brasil, la experiencia ha sido diferente por causa de la relativa autonomía política de los sistemas educativos de los estados. Esto se soporta en Gajardo, 1999. También, en el mismo año, la experiencia se repitió en El Salvador con el plan, entre comillas, la educación de cara al siglo XXI, y con la, abro comillas, la reforma educativa en marcha, cierro comillas, que contaron con la asistencia técnica de la Universidad de Harvard y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En todos los casos anteriores, la evaluación ha sido utilizada para enfatizar los valores de la competitividad y el utilitarismo, los principios de la empresa privada, el bono de calidad, el salario de acuerdo a, entre comillas, rendimiento.
contratos con límites de tiempo para los docentes y la exaltación del prestigio a las escuelas privadas, a las que los estudiantes migran ante la depauperización de las públicas. Ana de Salomé, del año 2000, destaca el debilitamiento en la defensa de la educación superior pública salvadoreña ante la antidemocracia, discriminación, segregación y antihumanismo del discurso educativo privatizador neoliberal. En la autogestión educativa, tal y como está planteada en el contexto de las políticas privatizadoras, los actores, maestros y padres de familia, se enfrentan a la responsabilidad de solucionar los problemas inmediatos de las escuelas con los recursos a su alcance. Decir, tiempo y esfuerzo adicional, dinero personal o colectivos. Esto implica una sobreexplotación y disminuye la presión hacia el Estado por la demanda social de los servicios educativos que tiene obligación de brindar. Sin una posición teórica que evidencie que en el sistema capitalista se favorecen las desigualdades sociales, la autogestión escolar se convierte en una instancia mediatizadora en la búsqueda de los cambios sociales estructurales. Subtítulo: La descentralización de la educación. El discurso político del, entre comillas, nuevo federalismo ha sido la estrategia para la reorganización del Estado Nacional, con una serie de políticas de gobierno para descentralizar los programas nacionales a los estados federados y a las municipalidades. Los cambios políticos se reducen a transformaciones administrativas y de gestión en dos direcciones: hacia el nivel estatal y local, promoviendo la autogestión social y educativa, y hacia el nivel intergubernamental, que justifica la desaparición del Estado-nación y la innecesaria soberanía, con el fin de hacer más terso el libre comercio internacional. El argumento explícito de las reformas para el adelgazamiento del Estado, entre comillas, es la necesidad de hacer eficiente el aparato administrativo mediante la reducción de la estructura burocrática estatal, considerada en el neoliberalismo como la causal de la ineficiencia económica y social. Con el propósito de obtener la legitimidad de este discurso, se presenta la necesidad de los cambios para beneficio de las mayorías, aunque su sentido real sea favorecer las leyes del mercado y mantener el control de las clases sociales. Esto se sustenta en Ornelas, 2003. Con la descentralización, la organización de la participación política nacional queda reducida en su movilización y potencial a lo local, y se fragmentan los actores políticos. Otro efecto es la delegación de la responsabilidad del financiamiento de la educación a la población, mediante mecanismos de autofinanciamiento. Adriana Puigros, de 1994, denuncia que la descentralización educativa no significa la transferencia del poder a los sectores populares, sino a los grupos privados más poderosos. Tampoco significa la pluralización democrática de propuestas culturales, sino la balcanización de los discursos pedagógicos y el desmantelamiento de la educación estatal, que ahora se traslada al empresariado educativo nacional e internacional. Subtítulo: Reformas y calidad educativa. La actual concepción de la calidad en la educación se fundamenta en la gestión de la calidad total. Gestión de la calidad total. Paradigma altamente exitoso en las empresas privadas. Desde este enfoque se han analizado las causas de la denominada ineficiencia de las empresas públicas y se han propuesto soluciones a las mismas. La idea es que para mejorar la calidad de los servicios y productos se debe impactar a los centros públicos con la lógica del libre mercado. El sistema de gestión de la calidad total tiene los siguientes componentes: liderazgo, estrategia, políticas, gestión de personal, recursos, procesos y procedimientos. Pero también incluye la satisfacción de las expectativas de los clientes y del personal, además de la reingeniería de los procesos, el impacto de la sociedad y los resultados. No hay que perder de vista que esta reingeniería surgió en la década de los 50 como una propuesta para aumentar la tasa de ganancia ante el agotamiento del modelo industrial taylorista-fordista. Diversos estudios, por ejemplo, Baer, Claudiu, Millikan, Claudiu y Spins, López, Ruperes, de 1997, citados por Santana, identificaron en la gestión de la calidad total el factor fundamental de la eficiencia escolar privada y consideraron que lograría la excelencia en la pública. Al respecto, también Santana, de 1997, afirma que existen suficientes evidencias de que no se pueden aplicar mecánicamente a las organizaciones públicas, incluidas las escuelas, los modelos ensayados en otro tipo de organizaciones. Además, citando a José Jimeno Sancristán, Santana advierte que en el establecimiento del desarrollo descentralizado del currículo propuesto por la gestión de la calidad total, se prescribe el trabajo entre pares para la planificación, operación y evaluación autónoma. Sin embargo, si no va acompañado de capacitación, formación y apoyos materiales necesarios, resultará una experiencia desastrosa, además de económicamente más costosa que el modelo centralizado. Los altos funcionarios y los mandos medios de la administración educativa, promotores de la gestión de la calidad, responsabilizan a la escuela y al profesor del éxito o del fracaso.
Según Juan Escudero, del año 1999, el último eslabón de la cadena de la administración educativa recibe el peso social, pedagógico y económico de sacar adelante la educación. Subtítulo: Calidad, evaluación y financiamiento de la educación. Uno de los axiomas de las reformas educativas es la evaluación del rendimiento escolar como indicador de calidad. Estas evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, se realizan como si la única variable a considerar fuese el aprovechamiento educativo independiente de las condiciones socioeconómicas. El presupuesto es que las clases sociales no existen, como tampoco existe la desigualdad económica y cultural entre todos los países desarrollados y los no desarrollados. Ferreiro, citado en Bustamante, y Sarmiento, citado también en Bustamante, manifiestan que reiteradamente se ha mostrado que en la evaluación de las personas, independientemente del aspecto que se escoja, lo que se evalúa es su condición socioeconómica y no propiamente su inteligencia o la diferencia de capacidades entre ellas, lectura, escritura o conocimientos. Es reconocido en el ámbito académico que 80% del resultado del aprendizaje corresponde a las condiciones socioeconómicas de la vida de las familias de esos alumnos. Llama la atención que este conocimiento sea soslayado, cuando no reprimido, de manera sistemática, en el mundo académico y en la administración educativa. La evaluación se convierte en un instrumento para la asignación de recursos. La manera en que opera queda esclarecida con el estudio de Edwin West del 1998, quien reseña que en casi todos los países en desarrollo, la comparación de los resultados de las evaluaciones del rendimiento de las escuelas públicas y privadas siempre es superior el de las privadas. Sostiene que existen evidencias de que la competencia entre las escuelas públicas y privadas logra un mejoramiento de la oferta educativa, cuando se proporciona la oportunidad a los padres de familia y alumnos mediante la individualización del financiamiento para que elijan la escuela que consideren con las mejores cualidades educativas. Finalmente, según West, del año 1998, el financiamiento individualizado del Estado a las escuelas privadas funciona como un igualador social y un acto de justicia, al proporcionar a las personas sin recursos suficientes la posibilidad de acceso a los servicios particulares que de ninguna otra manera obtendrían. De esta manera, queda justificada la subvención de la educación privada con fondos públicos, pues a los alumnos que obtienen los mejores puntajes en las evaluaciones se mejora la calidad de la enseñanza mediante la competencia entre las escuelas públicas y privadas, y se logra la justicia social al igualar las oportunidades de educación privada en la población. Los estudios ofrecidos como evidencia de esta lógica describen la realidad socioeducativa y fueron realizados con rigor metodológico, pero no explican las causas de la realidad que describen. Primero, no se considera que la empresa educativa privada esencialmente es un negocio, cuyo objetivo es la ganancia, mientras que la educación pública tiene metas sociales más amplias. La privatización de la educación pública mediante el financiamiento del Estado a las escuelas privadas es una inversión completa de los valores sociales que privilegia a los que más tienen con los recursos de las mayorías que menos tienen. Pero además, en contra de todos los argumentos de la liberación de los servicios educativos a las leyes del libre mercado. El subsidio a las escuelas particulares contradice este principio, al subvencionar los negocios de los particulares con recursos públicos. Aún en el caso de asumir la idea de que la subvención del pago de la colegiatura, de las instituciones, de donde se está estudiando, en las escuelas privadas, ofrece oportunidades sociales. Ese dinero de la colegiatura no es más que una pequeña parte del gasto educativo, generado por la escolarización privada. El alumno y su familia ingresan a un mundo de necesidades materiales y simbólicas, inscritas en los valores de la clase social, muy distante de su condición socioeconómica real, gastos para las cuales nadie les subvencionará. Los problemas de desigualdad socioeconómica y cultural no los genera la educación, como tampoco los resuelve. Lo que se observa es un traslado de la atención del origen de los problemas económicos y socioculturales al ámbito escolar, abandonando la auténtica búsqueda de soluciones sociales integrales y de justicia social. Hay que recordar que el ínfimo financiamiento para el crecimiento sostenido de los países latinoamericanos y para la cobertura de los sistemas educativos es lo que ha deteriorado la calidad de los servicios, y no a la inversa, como se pretende hacer creer cuando se presenta como causa lo que en realidad es un efecto. Tan solo en México, de 1982 a 1987, el sistema educativo mexicano perdió la tercera parte del financiamiento real y los salarios de los docentes se mermaron de un 50 a un 60%. Esto se soporta en Noriega, de 1987. Con el discurso de la calidad educativa, la escuela pública queda desmeritada por los resultados de las evaluaciones realizadas a sus alumnos. Su presupuesto queda disminuido al individualizar el financiamiento para la educación y trasladarse al sector privado. La escuela pública queda instalada en la precariedad financiera y pedagógica y cognitiva, de tal manera que pierde cualquier posibilidad de ser instancia de una posible movilidad social a sus estudiantes. Ya un caso particular es el caso de México.
Las políticas públicas educativas han sido orientadas para armonizar el sector educativo con el resto de las políticas públicas dirigidas al cambio estructural y vinculadas con la reforma del aparato del Estado. Los componentes de dicha reforma han sido el retiro del Estado federal de la educación, mediante la descentralización administrativa y la federalización, el traslado del financiamiento, mantenimiento y equipamiento de las escuelas de educación básica, las normales y la Universidad Pedagógica Nacional a los estados y municipalidades, la privatización de la educación básica mediante la política de gratuidad con costos compartidos, atendiendo a la población marginal con los programas compensatorios, y de lo más importante, una explícita vinculación con el empresariado en todos los niveles educativos. Inicialmente era importante la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el fin de asegurar que el magisterio no se opusiera a los cambios administrativos, pedagógicos y de valores que se llevarían a efecto. Actualmente ese sindicato conserva aún su condición de organización nacional, después de su federalización, aunque ha sido acotado, reestructurado y puesto por su cúpula al servicio del proyecto neoconservador. Margarita Noriega, del año 97, afirma que en el esquema del modelo modernizante del desarrollo educativo se frena el crecimiento de las universidades, enfatizándose la calidad sobre la cobertura. Se incrementan las cuotas y se minimiza la participación de los sindicatos, estableciendo un sistema de estímulos individualizados, evaluaciones institucionales y por proyectos. La demanda estudiantil se encausa hacia las universidades tecnológicas y hacia instituciones de educación superior privadas. El rumbo político ha estado sujeto al mismo tiempo de coacción, que ya surtió efectos en los cambios económicos y las presiones del gobierno y de las élites para influir en un cambio cultural favorable a los intereses empresariales, nacionales e internacionales, se hacen de manera cada vez más intensa. Los procesos de, entre comillas, adaptación a las nuevas tendencias y políticas educativas se han realizado con la sobredeterminación en el rumbo económico impuesta por las presiones externas que han avasallado y desgastado la capacidad de respuesta y de movilización de los diferentes actores sociales mexicanos. La cooptación de la izquierda mexicana ha jugado un papel importante. Un ejemplo es la Universidad de Guadalajara, en México, antaño combativa y socialista, que se ha orientado académicamente hacia la excelencia académica elitista y para la productividad, dejando de lado el concepto de educación popular. No solo se ha reducido la matrícula con el argumento de mejorar la calidad educativa a la excelencia, también se cambiaron oficialmente los objetivos educativos del plan por el Plan de Desarrollo Institucional del 95 al 2001, para vincularlos prioritariamente con el sector productivo empresarial. Esto se sustenta en Navarro, 1998. La otrora líderes estudiantiles de izquierda, después rectores de la Universidad de Guadalajara, al amparo del discurso modernizante, presentaron las reformas educativas auspiciadas por la iniciativa derivada del Estado, iniciativa en el fondo privada, del Estado de Jalisco y la Embajada norteamericana. Adolf Hor Steven, representante de la comunidad empresarial estadounidense en Guadalajara, presidía en el año 2002 la fundación universitaria que ha financiado las reformas de la Universidad de Guadalajara. Esto sustentado en Cuellar y Frías, 2002. La tergiversación de la información o la desinformación a la población por el gobierno a través de los medios masivos de comunicación ha jugado un papel determinante en este proceso. Pero también hay que destacar el oportunismo de los académicos para colocarse acríticamente en la tendencia del discurso modernizador. El proyecto educativo del actual gobierno de Vicente Fox, estamos hablando de hace aproximadamente unos 20 años, y es un caso importante que replica para toda América Latina, es la continuación de la política educativa de los gobiernos precedentes. El programa Escuela de Calidad es en México la implementación de la estrategia de la gestión de la calidad, en la transformación de la organización y el funcionamiento del sistema educativo mexicano. Este programa de Escuela de Calidad tiene como objetivos explícitos la reorientación de la gestión federal y estatal de las escuelas hacia el interior de los centros escolares. Pedagógicamente es la elaboración en autonomía de un proyecto escolar y la instrumentación de mecanismos de rendición de cuentas del sistema, mediante la evaluación de las escuelas y el profesorado. En la modalidad mexicana, la, entre comillas, sana competencia no se realiza entre las escuelas, sino contra el proyecto escolar de los propios integrantes de las escuelas, quienes elaboran y se autoimponen, entre comillas, con el fin de que se les asignen los recursos extraordinarios. Formalmente se legaliza con el convenio de desempeño, entre comillas, que es signado por los profesores, el personal directivo y el Consejo Escolar de Participación Social, así como las instancias educativas estatales. Como los objetivos oficiales de este proyecto son el fomento del financiamiento educativo, compartido para la obtención de recursos adicionales, a fin de hacer viable el proyecto escolar, el personal de la escuela debe tramitar los recursos adicionales con el Consejo Municipal de Participación Social ante las autoridades estatales y federales. Esto lo plantea la Secretaría de Educación Pública del año 2003. El argumento de la responsabilidad de los profesores, de la transformación de la gestión escolar y del rendimiento educativo se fundamenta en que estos deben asumir los compromisos que asignaron, aportando su creatividad.
como si hasta ahora no hubieran realizado su trabajo creativamente, con el liderazgo gerencial del director inspirados en la ideología empresarial. Es fácil identificar cómo la responsabilidad del Estado de ofrecer resultados educativos a la sociedad con eficiencia y calidad se desplaza al profesorado. El profesorado participa en el proyecto escolar más allá de su horario de trabajo para la gestión y tramitación del financiamiento, por ahora adicional. La planeación debe realizarla con una autoevaluación, así como la contabilidad de los recursos financieros que se otorgan, sobre los cuales se le pueden fincar las responsabilidades si no repercuten en el mejoramiento educativo comprometido. Los parámetros de rendimiento son elaborados por un grupo de expertos que han diseñado estos indicadores para la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y con los cuales se compara el rendimiento de estudiantes pertenecientes a este organismo con los mexicanos. Por otra parte, el traslado de la responsabilidad financiera del Estado para proporcionar educación a los padres de familia se presenta con el argumento de que ésta debe tener un financiamiento compartido. En lo ideológico se ofrece el discurso liberal de que los padres tienen el derecho a elegir la orientación de la educación de sus hijos. Este principio del liberalismo del siglo XIX interviene en la reorientación neoliberal de la educación en México. Y entre paréntesis, y en toda Latinoamericana, porque el caso de México de hace 20 años es el caso de toda América Latina en esta época. Cierro paréntesis personal. Sin embargo, es en una paradójica alianza con el conservadurismo de la Unión Nacional de Padres de Familia, se infiltran los valores que antaño combatieron los liberales, al negar la tríada de valores educativos nacionales históricos. Es decir, una educación pública, gratuita y laica. Valores de los antaños liberales. Con el derrumbe del sistema productivo, el incremento del desempleo, la concentración de la riqueza en una pequeña élite y el aumento de la pobreza a la mayoría de la población, el modelo de desarrollo económico, político y social educativo, fincado en la liberación comercial, han mostrado su fracaso en Latinoamérica. México es el ejemplo más acabado de este fracaso a 10 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Esto soportado en Núñez, 2004. En las últimas evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, de la OCDE, México ha ocupado los últimos lugares en los últimos resultados en comprensión lectora y escrita y en ciencias. Esto se soporta en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del año 2003. Seguir en este derrotero es persistir en el error. Se requiere el cambio a un modelo de desarrollo económico, político y social y educativo alternativo, que redistribuya la riqueza material y simbólica y promueva auténticamente el desarrollo científico, tecnológico y cultural nacional. Hemos llegado al final de la lectura del texto Las reformas educativas neoliberales en Latinoamérica, de Susana López Guerra y Marcelo Flores Chávez, texto publicado en la Revista Electrónica de Investigación Educativa del año 2006. Artículo que, si bien fue publicado hace 18 años, tiene toda la vigencia para comprender la transformación de los procesos educativos de educación básica, media, superior, incluso de la educación informal y la no formal, en todos los países latinoamericanos, de acuerdo a sus diferentes ritmos, convergencias, divergencias, pero estableciendo la clara tendencia de lo que está ocurriendo en la actualidad, dado que esto no ha cambiado, al contrario, se ha atizado. Los procesos de lo público han sido comparados en los últimos 30 años con los procesos de lo privado, y de esta forma también se le ha exigido a la educación pública el propósito competitivo financiero que buscan estos sectores privados. A partir de esta lectura, hemos de tomar postura crítica sobre la esencia de lo público, en aras a entender que lo público es precisamente distinto a lo privado, cumple con unos objetivos superiores, trascendentes para la humanidad, como son el identificar las vulnerabilidades de los seres humanos en todas sus extensiones, y trabajar para romper esas dificultades, esas precariedades que se construyen en lo societal. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero volverme a encontrar con ustedes en una próxima lectura. Espero que se encuentren bien.